Hola a todos y bienvenidos a el primer episodio de esta nueva serie llamada Mapas Ideológicos. Actualmente existe mucha confusión ideológica y me gustaría mapear con precisión el espectro político completo para identificar los fundamentos filosóficos de cada corriente, sus consecuencias históricas, tanto buenas como malas, y ayudar a aquellos que no están del todo claros con su posición ideológica a ubicarse en este conflicto de ideas actual y a crear un criterio propio con conocimiento sólido para que no se dejen llevar por lo que la corriente dominante o cualquier partido político les quiera vender. Así que vamos a empezar por el principio, con la ideología que fundó el mundo libre, el liberalismo clásico. No me refiero al liberalismo progresista moderno, no a los demócratas o a los woke, sino al liberalismo real, el liberalismo de John Locke y de Adam Smith, los padres fundadores de Estados Unidos. La idea de que el gobierno no es tu dueño y que tú naces libre. Para entender el liberalismo clásico, tenemos que entender el contexto en el que nació. Inglaterra, siglo XVII. Europa está en caos, hay guerras religiosas, hay reyes, monarquías. Si el rey decía que tú no tienes derechos, no tienes derechos. Inglaterra acababa de pasar por una guerra civil que terminó con el rey Carlos I, decapitado en 1649. 40 años después, el parlamento echa a otro rey, Jacobo II, pero sin violencia. Y lo reemplazan, pero con una condición. Los nuevos reyes tienen que firmar una lista de reglas, que es la Declaración de Derechos, de 1689. Por primera vez, el poder del rey no era absoluto. Había nacido la monarquía institucional. Y justo en ese momento histórico, regresa del exilio un filósofo llamado John Locke, que publicó en 1689 dos tratados sobre el gobierno civil. El segundo tratado es el que nos importa, es la Biblia del liberalismo clásico. Y John Locke empieza el libro con una pregunta: ¿de dónde viene el poder del gobierno? La respuesta tradicional era de Dios. El rey gobernaba por derecho divino. Pero Locke dice que no, que el poder viene del consentimiento de los gobernados. Y construye su argumento en 4 pilares fundamentales. Pilar número 1. Estado de naturaleza. Imagínate un mundo en el que no existe nada. ¿Qué tienes? Derechos naturales. Estos derechos no te los da el gobierno, no te los da la sociedad. Los tienes por el simple hecho de existir. ¿Cuáles son? Vida, libertad y propiedad. Vida, que nadie te puede matar. Libertad, nadie puede esclavizarte. Y propiedad, lo que tú produces con tu trabajo es tuyo. Vida, libertad y propiedad. Locke dice que en el estado de naturaleza todos los hombres son iguales y que ninguno tiene derecho a gobernar a otro a menos que Dios lo haya designado claramente, y no hay evidencia de eso. Por lo tanto, todos nacemos libres e iguales. Esto contradecía directamente la teoría del derecho divino de los reyes. Pilar número 2. Contrato social. Los humanos, en estado de naturaleza, tienen un problema. ¿Cuál? Que sin gobierno no hay quien proteja tus derechos cuando alguien atente contra ellos. En este mundo imaginario sin gobierno, si alguien te roba, ¿qué puedes hacer? Nada. Justicia por tu propia mano. Es la única solución. Y el resultado es caos, es venganzas infinitas y una inseguridad permanente. La solución es un contrato social bajo el cual todos nos comprometemos a cumplir. Y es cuando la gente acuerda crear un gobierno. Pero ojo, el gobierno solamente existe para proteger los derechos naturales, no para quitártelos. El fin del gobierno es preservar la propiedad. Y propiedad, en un sentido más amplio de la palabra, significa vida, libertad y posesiones. Ahora, pilar número 3. Gobierno limitado. Si el gobierno existe para proteger derechos, ¿qué pasa si el gobierno se convierte en una tiranía? John Locke argumenta que tienes derecho a rebelarte. Él justifica la revolución contra gobiernos tiránicos. ¿Por qué? Porque el contrato social es bilateral. El gobierno protege tus derechos y si rompes esa promesa, tú puedes romper tu obediencia hacia él. Cuando el gobierno actúa en contra de los intereses del pueblo, cuando quebranta los derechos naturales, el pueblo tiene no solo el derecho, sino el deber de derrocar ese gobierno e instituir uno nuevo que sí proteja sus derechos. Esta idea en aquella época era dinamita pura y justificaba la Revolución Gloriosa del 1688. Y un siglo después justificaría la Revolución Norteamericana en el 1776 y toda la gesta independentista de América Latina. De hecho, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice, y cito: cuando una larga serie de abusos y usurpaciones demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno. Ahora, pilar número 4. Propiedad privada. Este es el pilar más importante y el que más se malinterpreta. ¿De dónde viene la propiedad? De tu trabajo. Por ejemplo, tú eres un árbol de manzanas. Las manzanas no son de nadie aún. Están en un estado de naturaleza. Si tú las cosechas, ahora son tuyas. ¿Por qué? Porque mezclaste tu trabajo con ellas. Nadie tiene el derecho a quitártelas porque estaría quitándote el fruto de tu esfuerzo. La propiedad privada no es un robo, es creación de valor. Cuando tú trabajas, estás agregando valor a algo que antes no lo tenía o que tenía menos. Y ese valor es legítimamente tuyo. Nadie puede quitártelo sin tu consentimiento. Y el gobierno existe precisamente para proteger esa propiedad. No para redistribuirla, no para confiscarla, sino para protegerla.
Ahora que entendemos los fundamentos filosóficos de John Locke, necesitamos ver cómo se traduce esto a principios políticos concretos. El liberalismo clásico dice varias cosas sobre cómo debe organizarse una sociedad, sobre la naturaleza humana. Los liberales clásicos tienen una visión moderadamente optimista del ser humano, no tan pesimista como Thomas Hobbes, que pensaba que los humanos en estado de naturaleza se matarían unos a otros y que la vida sería solitaria, pobre, desagradable y corta, pero tampoco tan ingenua y optimista como Rousseau, que pensaba que el hombre nace bueno y que es la sociedad la que lo corrompe. Locke argumentaba que los humanos son racionales, son capaces de autogobernarse, pero que también son imperfectos y propensos a violar los derechos de otros si no hay consecuencias. Y por eso necesitamos un gobierno, pero un gobierno limitado. El ser humano tiene la capacidad para la virtud, pero también para el vicio. No puedes confiar en que todos actuarán correctamente todo el tiempo. Sobre el Estado y el gobierno. El liberalismo clásico dice que el gobierno es un mal necesario. Necesario porque sin él no hay protección de derechos, pero mal porque todo poder tiende a corromperse y por eso es que debe ser limitado. El gobierno existe con un propósito específico y es para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Punto, más nada. No para redistribuir riqueza, no para la ingeniería social o para la planificación central de la economía, no. No para imponer valores morales más allá de los necesarios para proteger los derechos, obviamente. El cristianismo en esta visión fomenta los valores sociales necesarios para que un gobierno limitado pueda funcionar. La moral autónoma, la limitación del poder, la dignidad humana, igualdad y gobierno por consentimiento. Sin embargo, hay una paradoja esencial que el liberalismo clásico tuvo que resolver. El cristianismo proveía el fundamento, pero no podía ser la ley. Un Estado limitado no podía imponer una doctrina religiosa específica, porque eso sería una violación a la libertad de conciencia y llevaría a guerras, como la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos. Entonces, mediante este problema, la solución fue separar la virtud privada, fomentada por la religión, la familia y la sociedad civil, de la ley pública, que es neutral y que solamente protege derechos. El Estado no enseña teología, pero protege el espacio donde las iglesias y los individuos puedan practicar su fe y cultivar virtudes que a su vez sostienen la república. Esta solución es el fundamento filosófico directo que luego se convertiría en el principio de separación de iglesia y Estado de los Estados Unidos. Pero la fusión del Estado es negativa, es evitar que unos violen el derecho de otros. No es una función positiva, que es garantizar resultados o niveles de bienestar. Los liberales clásicos insisten en separación de poderes y hablaban de dividir el poder legislativo del poder ejecutivo y más tarde del poder judicial. La idea es que ningún poder debe concentrar demasiada autoridad. Si el mismo que hace las leyes es el mismo que las ejecuta y es el mismo que juzga si se incumplen, entonces tienes una tiranía garantizada. Los poderes deben controlarse mutuamente. Es una especie de check and balance, como dirían los estadounidenses. Ahora, en cuanto a la economía, aquí entra Adam Smith. Él nació en 1723 en Escocia, profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, y en 1776, el mismo año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, publica La riqueza de las naciones. Este libro es el fundamento del capitalismo moderno y el complemento económico perfecto al liberalismo político de John Locke. ¿Cómo se crea riqueza? No por decreto de ley, no por una planificación central, sino por un intercambio voluntario. Por ejemplo, tú haces zapatos y yo cultivo trigo. Intercambiamos y ambos ganamos. Yo quiero zapatos más de lo que yo quiero mi trigo. Y tú quieres más trigo de lo que quieres tus zapatos. El intercambio nos beneficia a ambos. Nadie perdió. Ambos ganamos. Eso es una suma positiva. Cada persona busca su propio beneficio en un mercado libre y el resultado es prosperidad general. Adam Smith llamó a esto la mano invisible. Ahora, la mano invisible no es una fuerza mística. Es simplemente el resultado emergente de millones de personas tomando decisiones individuales en un mercado libre. Cuando las personas son libres de intercambiar voluntariamente, los precios transmiten información. Si algo es escaso, el precio sube. Eso indica a los productores, produzcan más de esto. Ahora, si algo es abundante, el precio baja. Esto indica que produzcan menos. El mercado se autorregula sin necesidad de planificación central. En cuanto a la libertad individual ahora. El liberalismo clásico dice que la libertad es la ausencia de coerción. Eres libre cuando nadie te obliga a hacer algo que no quieres hacer, siempre que no estés violando los derechos de otros, por supuesto. Esta es la llamada libertad negativa. Yo no te mato, no te esclavizo y no te robo. Eso es todo lo que debo hacer para respetar tu libertad. No tengo la obligación positiva de darte cosas, de garantizarte resultados y de asegurar tu bienestar. Solo tengo la obligación negativa de no violar tus derechos. Ahora, esto se opone a la libertad positiva que dicen los progresistas modernos. Ellos dicen que no eres realmente libre si eres pobre, si no tienes educación, si no tienes salud, por lo tanto, el gobierno debe garantizarte esas cosas. Pero los liberales clásicos dicen, ok, ya va.
Eso significa que el gobierno tiene que quitarle a unos para darle a otros. Y eso viola el derecho natural del individuo. Agustín Laje explica este contexto de manera fenomenal. Quedamos en que los derechos naturales son tres: vida, libertad y propiedad, ¿verdad? Vida, no es que yo te la tenga que dar, sino que debo abstenerme a quitártela. Libertad, no es que yo te vaya a hacer libre, sino que debo abstenerme de esclavizarte. Y propiedad, no es que yo te voy a construir una casa, sino que no tengo que quitarte la tuya. Entonces, si el liberalismo moderno te dice, por ejemplo, que el gobierno debe darle viviendas a todos sus habitantes por derecho, significa que el gobierno puede hacer una de dos cosas: o me saca dinero del bolsillo mediante impuestos para financiar tu vivienda, lo cual atenta contra mi derecho a la propiedad porque me está quitando lo que he ganado con el fruto de mi esfuerzo, o me obliga a mí a construir tu casa, lo cual atenta contra mi derecho a la libertad porque me pone a tu servidumbre. Por lo tanto, el derecho a la vivienda es incompatible con el derecho a la libertad y a la propiedad. Ahora, sobre familia y la sociedad. Los liberales clásicos generalmente respetan las instituciones tradicionales como la familia, la iglesia y las comunidades locales, pero las ven como parte de la sociedad civil, no del Estado. El gobierno no debe entrometerse en cómo educas a tus hijos, en qué religión practicas y con quién te asocias. Esas son decisiones privadas. La sociedad se organiza espontáneamente de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo por derecho estatal. Ahora, ¿cuál es el mundo ideal según esta ideología? Es una sociedad donde individuos libres, iguales ante la ley, intercambian voluntariamente, acumulan propiedad, producto de su trabajo, viven bajo el gobierno que protege sus derechos pero no interfiere más allá de eso. Es un Estado de Derecho, no un gobierno de hombres. La ley es igual para todos, no hay privilegiados, no hay aristocracia, no hay clases protegidas, solamente individuos con derechos iguales, un mercado libre que genera prosperidad, un gobierno limitado que no se mete en tu vida, libertades civiles protegidas, separación de poderes. Esa es la visión. Ahora, la teoría sin práctica obviamente no vale de nada, así que, ¿dónde se aplicó el liberalismo clásico? ¿Funcionó? Vamos a ver ciertos casos históricos. Caso número 1. La Revolución Gloriosa en Inglaterra, 1688. Ya mencionamos esto, pero vamos a profundizar un poco. El rey Jacobo II es católico de un país protestante. Nombra católicos en posiciones militares y políticas. Suspende leyes sin consentimiento del Parlamento. Trata de imponer una tolerancia religiosa para católicos por derecho real, lo cual obviamente viola el principio del consentimiento parlamentario. Y en junio de 1688 nace su hijo, lo que significa que Inglaterra tendrá una dinastía católica. Y los protestantes obviamente entran en pánico. Un grupo de nobles, los Siete Inmortales, invita a Guillermo de Orange, príncipe protestante de Holanda y esposo de María, hija protestante de Jacobo, a invadir Inglaterra. Guillermo desembarca el 5 de noviembre de 1688 con más de 20.000 soldados. El ejército de Jacobo se desintegra, nadie quiere pelear por él y Jacobo huye a Francia el 23 de diciembre. En febrero de 1689, el Parlamento ofrece la corona a Guillermo y a María con una condición: que tienen que aceptar la Declaración de Derechos. Este documento es fundamental ya que establece que el rey no puede suspender leyes, no puede cobrar impuestos sin aprobación parlamentaria, no puede mantener un ejército permanente en tiempos de paz sin el consentimiento del Parlamento. Establece que los súbditos protestantes tienen derecho a portar armas, establece elecciones libres para el Parlamento, prohíbe los castigos crueles e inusuales, garantiza juicios justos. Eso es el liberalismo clásico en acción. Son límites claros al poder del gobierno y derechos individuales protegidos, y un gobierno por consentimiento de los gobernados. El caso número 2, la Revolución Norteamericana, en 1776. Los padres fundadores eran fanáticos de John Locke, literalmente copiaron todo. Si miras la Declaración de Independencia escrita por Thomas Jefferson, dice, y cito: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Locke decía que era vida, libertad y propiedad. Jefferson cambió la propiedad por búsqueda de la felicidad, probablemente, no sé, para sonar menos materialista, pero la idea es la misma. Son derechos que tienes por nacimiento, no que el gobierno te los da. La declaración continúa así: que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Igual que Locke, el gobierno existe para proteger los derechos y obtiene su legitimidad del consentimiento del pueblo. Y luego dice lo siguiente: que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno. El derecho a la revolución, directamente de Locke.
Ahora, después de ganar la independencia, ¿qué es lo que hacen los norteamericanos? Diseñan una constitución en 1787 basada en los principios del liberalismo clásico, que son la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el federalismo, poderes divididos entre gobiernos federales y estados. Y luego en 1791 agregan la Declaración de Derechos, las primeras 10 enmiendas, la libertad de expresión, religión y prensa, el derecho a portar armas, la protección contra registros arbitrarios, el debido proceso y no la autodiscriminación, y así sucesivamente. Todo esto está diseñado para limitar el poder del gobierno y proteger las libertades individuales. Y como resultado, Estados Unidos, en el siglo XIX, se convierte en la economía más dinámica del mundo. Pasa a ser de una colonia agrícola a una potencia industrial. Millones de inmigrantes llegan buscando oportunidades. ¿Por qué? Porque hay libertad económica, hay propiedad privada protegida. El gobierno limitado no interfiere excesivamente. Existe la movilidad social. Si trabajas duro y tienes talento, puedes prosperar. No es perfecto, obviamente. Hay esclavitud hasta 1865, creo, si no me equivoco. Pero el principio de que todos los hombres son creados iguales eventualmente fuerza a la abolición de la esclavitud. Ahora, aquí entra una comparación clave. ¿Qué pasa en los países que rechazaron el liberalismo clásico? Rusia, por ejemplo, bajo el control del zar, era una autocracia con una economía estancada. España, después de perder su imperio, cayó en el mercantilismo y un declive económico. China, bajo la dinastía Qing, rechazó el comercio exterior, la tecnología occidental y hubo un estancamiento. Ahora, los países que adoptaron ideas liberales fueron los que prosperaron, y los que las rechazaron o se estancaron o colapsaron. Ahora, aquí existe una confusión en la terminología. Actualmente en Estados Unidos, liberal significa progresista de izquierda. Esto sucede porque en el siglo XX el término fue secuestrado. Los progresistas estadounidenses que querían expandir el gobierno, redistribuir la riqueza, regular la economía, empezaron a llamarse liberales. Pero no son liberales clásicos, son progresistas o socialdemócratas. Pero esto no tiene nada que ver con John Locke o con Adam Smith. En Europa, el término se mantuvo más fiel al original. Liberal en Europa todavía significa libre mercado y derechos individuales. Pero en Estados Unidos se contaminó. Por eso muchas personas que siguen esta corriente no dicen liberal, sino liberalismo clásico, para clarificar. O usan términos como libertario, aunque eso tiene sus propios problemas porque algunos libertarios son anarquistas que rechazan todo gobierno. Entonces, el liberalismo clásico admite un papel limitado para el Estado, mientras que el libertarismo es una forma más extrema que busca la eliminación o la reducción extrema de la intervención estatal. Ahora, aquí viene mi parte, mi opinión. ¿El liberalismo clásico funciona? Sí, sin duda, por supuesto. Los experimentos históricos están hechos. Países que adoptaron principios liberales clásicos prosperaron, mientras que países que los rechazaron se fueron a la verga. El libre mercado más derechos individuales ganan siempre. Ahora, ¿es perfecto? O por supuesto que no. Y aquí vienen los problemas. El problema número 1. Esto ignora la cultura. John Locke asumía que la gente va a usar su libertad responsablemente. Grave error. Porque, ¿qué pasa si la gente usa su libertad para autodestruirse? Viendo no por, usando drogas, OF, adicciones. Todo esto es libertad, técnicamente. A ti nadie te está obligando a hacer eso. Pero ahora es bueno. Ahora, el liberalismo plantea que es su vida, que haga lo que quiera. Perfecto. Yo considero que tus decisiones afectan a tu familia, a tu comunidad y a tu civilización. Si todos se vuelven adictos a pantallas, al no por, al consumismo vacío, la sociedad colapsa, aunque técnicamente sean libres. El liberalismo clásico necesita una base moral que él mismo no provee. Y John Locke lo sabía. Él era cristiano. Creía que la ley natural viene de Dios, pero si matas a Dios como hizo Occidente en el siglo XX, ¿qué queda? Una libertad sin propósito, derechos sin deberes, individualismo sin comunidad. Eso es lo que hay hoy. El problema número 2. El Estado mínimo asume virtud ciudadana. Si la gente es virtuosa, disciplinada, responsable, el gobierno mínimo funciona, por supuesto. Pero si la gente es narcisista, hedonista, sin autocontrol, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos en 1800 tenía un gobierno mínimo y funcionaba porque la gente tenía virtud. Religión, familia, comunidad. Estados Unidos en 2026 tiene gente sin esos fundamentos y el gobierno mínimo no funciona, por supuesto. Por eso es que el gobierno creció. Porque cuando la gente no se gobierna a sí misma, alguien más tiene que gobernarla. Problema número 3. La separación de poderes puede volverse un arma contra el pueblo si cae en la corrupción o en la traición institucional. Lo vemos en países como Ecuador, por ejemplo. El presidente Daniel Noboa ha implementado una política para combatir el crimen organizado, pero un sector del poder judicial, infectado por el correísmo y el narcotráfico, sueltan a los criminales que el ejecutivo captura. Un poder del Estado está trabajando activamente en contra de los fines del Estado. Y el liberalismo clásico, que confía ciegamente en el mecanismo institucional, no tiene solución para cuando la institución misma está podrida por dentro.
asume la lealtad a la república que a veces simplemente no existe. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, y el derecho a la revolución del que ya hablamos. En teoría, si el gobierno traiciona su contrato, si se vuelve tiránico, o como en el caso ecuatoriano, si una parte del Estado se alía con el crimen y sabotea la protección de los ciudadanos, el pueblo tiene derecho e inclusive el deber de alterar o abolir ese gobierno. Suena bien, suena excelente, es el principio que justificó la revolución de Estados Unidos y Francia. Pero aquí caemos en la trampa mortal del siglo XXI. Ese derecho supone una sociedad organizada, con un sentido del deber cívico, con identidad nacional compartida y con disposición al sacrificio colectivo. El contexto en el que surge el liberalismo clásico es una sociedad religiosa con fuertes lazos comunitarios y un concepto claro del bien común. ¿Qué pasa cuando aplicas ese mismo principio a una sociedad que el propio liberalismo clásico ayudó a crear? Una sociedad donde el individualismo hedonista es la norma, el placer personal está por encima del deber ciudadano, en donde no hay un nosotros sólido. La identidad está fragmentada en tribus ideológicas o en el consumismo, y la violencia se ve como un mal absoluto, y en gran parte lo es, pero se pierde la capacidad de distinguir entre la violencia criminal y la legítima defensa colectiva. Y la tragedia final del liberalismo clásico en el siglo XXI es que diseñó un mecanismo de emergencia para cuando las instituciones fallan, que es la revolución, pero al erosionar los pilares culturales que la sostenían, como la religión, la familia, la virtud cívica y el deber, creó una sociedad incapaz de activarlo. Entonces, la conclusión a la que yo llego personalmente es que el liberalismo clásico es necesario, pero no es suficiente. Necesitas libertad, por supuesto, derechos individuales, por supuesto, libre mercado, 100%, gobierno limitado, también. Pero también necesitas orden moral, necesitas una cultura sólida, necesitas virtud ciudadana. Occidente se construyó en liberalismo clásico más cristianismo, valores cristianos, derechos más deberes, libertades más responsabilidades, individualismo más comunidad. Ahora, cuando matas a Dios, cuando destruyes la familia tradicional, cuando conviertes todo en transacciones económicas sin un significado moral, obtienes adicción a las pantallas, familias rotas y gente deprimida con todos los derechos del mundo pero sin un propósito. Tienes la libertad económica para consumir basura y libertad personal para arruinar tu vida. Eso no es lo que los padres fundadores querían. Ellos asumían una base moral que Occidente ya no tiene. Entonces sí, hay que defender el liberalismo clásico. Hay que defender los derechos individuales, defender la propiedad privada, el libre mercado, el gobierno limitado. Pero hay que entender que esto solamente funciona cuando la gente tiene virtud. Y si quieres restaurar Occidente, no basta con reducir impuestos y desregularizar la economía. También necesitas restaurar la familia, la comunidad, la religión, el propósito, el significado. Necesitas fusionarlo. Libertad económica más conservadurismo social. Capitalismo más cristianismo. Esa es la fórmula que funciona. La libertad no es el fin, es el medio para vivir bien. Y si usas tu libertad para destruirte, eres libre, pero eres patético. Así que te recomiendo dos libros que abordan este tema del liberalismo clásico. El primero es Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke, es del 1690. Y el segundo es La riqueza de las naciones de Adam Smith, 1776. Ahora, con esto cerramos el primer episodio. En los siguientes capítulos vamos a estar hablando de otras ideologías, sus fundamentos, de dónde se originan y cuáles han sido sus aplicaciones. Ahora, coméntame qué te pareció, si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, y podamos tener un debate en los comentarios o en mi canal de Discord que recién abrí. Estoy abierto al diálogo, así que bueno, con eso me despido. Nos vemos en el siguiente episodio.